Después de perder a su familia en un ataque sobrehumano despiadado, An Song-hyun se retira del mundo, destrozado por el trauma, pero todo cambia, cuando descubre el poder de controlar avatares. Usando sus clones sobrepotenciados, Song-hyun emprende un implacable camino de venganza. En un mundo de espadas y magia, el temible rey inmortal luchó contra su rival. La noche de la luz fue bendecida con una espada luminosa. El monstruoso monarca realmente vivió a la altura de su nombre, como la pesadilla del continente. Pero el poder de la luz estaba del lado de la humanidad. Guiado por este poder, la noche de luz fue bendecida con una espada luminosa. Y él era el parangón de la justicia. Si le preguntas a MC, la lucha entre la oscuridad y la luz fue un poco demasiado teatral para su gusto. Bueno, él estaba simplemente relajándose en su sofá, con bocadillos en la mesa, envuelto en una manta mientras veía una actuación. Después de todo, ¿ves? Este vago estaba presenciando a dos de sus avatares, luchando entre sí, con el destino del mundo en juego. ¿Cómo terminó así? Retrocedamos un poco el reloj, hasta el día en que todo cambió. Un investigador de investigaciones especiales. Departamento de la Gestión de Habilidades. Oficina de Gestión. Estaba en la puerta de Han Song-hyun para hacer algunas preguntas. Por la expresión cansada en su rostro, estaba claro que no estaba de humor para hablar con nadie. Sobre nada, el investigador rápidamente hizo sus verificaciones. Y se fue con un recordatorio para hacer. Asegúrese de informar a la oficina. Si alguna vez despierta alguna habilidad, escuchar la mención de despertar, dejó un sabor amargo en la boca del lisiado. Esta breve conversación con el investigador, fue la primera interacción humana. Estuvo con una forastera durante medio año. Solo estaba contento de que hubiera terminado, pero al menos, significaba que no tendría que abrir su puerta principal, durante otros 6 meses para la próxima revisión. La mayoría de sus suministros de alimentos ya se habían echado a perder, y caducado. Habían pasado 2 años desde que tocó la hierba, y salió. Apuesto a que algunos de ustedes podrían superar ese récord. Algunos dirían que Han Song-hyun era patético, podrían maldecirlo por ser tan débil de voluntad, pero él era solo otra víctima de este mundo jodido. Caminando de regreso al sofá, noticias de última hora sobre un pirómano despertado, cometiendo crímenes al azar, antes de ser transportado a otro mundo. Estaba transmitiendo a esas personas despertadas. Realmente despertó una emoción ardiente en Song-hyun. Un día, la humanidad comenzó a despertar al azar, poderes misteriosos que desafiaban las leyes de la naturaleza, y la lógica. Una vez que alguien despierta una habilidad, serían transportados a la fuerza a otro mundo. Dentro de 24 horas si cumplían ciertas condiciones, podrían regresar a la Tierra, pero en realidad, solo una pequeña fracción de los despertadores podría realmente lograr sobrevivir y regresar, como resultado de sentir una fatalidad inminente. Algunas personas superpoderosas desequilibradas, cometerían crímenes imprudentes e inhumanos, antes de ser transportado a la fuerza. Hace 2 años, Han Song-hyun fue víctima de uno de estos actos aleatorios de locura criminal. Perdió sus piernas y a su familia en un estallido de locura. Tal vez también perdió el coraje de volver a ponerse de pie. Hizo su mejor esfuerzo por recuperarse y rehabilitar sus heridas. Tan fuerte como pudo, pero no fue tan sencillo. Había estado manteniendo la rutina y las esperanzas de recuperar algunas funciones de sus piernas. Sin éxito, se sentía como un patético intento de recuperar lo que había perdido. A partir de ese incidente, An Song-hyun cambió ahora. Se hundió en el terror ante la idea de pisar un solo pie fuera de la puerta. Se preguntó si algo habría cambiado, si tan solo hubiera sido más valiente. Deseaba desesperadamente escapar de la prisión, conocida como su propio hogar, y ir a cualquier lugar. Sus pensamientos autocríticos fueron interrumpidos mediante la detección de una dimensión, punto de inflexión que lo conectaba al sistema Akasha. Despertó aleatoriamente una habilidad única. Nunca en 1.000.000 de años podría haber esperado que este giro de los acontecimientos sucediera. Se le otorgó la habilidad única llamada simplemente Avatar.
No debe confundirse con el último maestro del aire. Con el despertar llegó la cuenta regresiva de 24 horas. Hasta la transferencia obligatoria a otro mundo. Han Sang-hyun no estaba listo para nada de esto. En absoluto, el destino debe estar jugando con él. Como un comandante impaciente. El sistema aceleró el temporizador. Si no entró en la zona de transferencia, dentro de los próximos minutos, se aplicaría la función de escolta forzada. En pánico, Son-yeon se arrastró por el suelo tan rápido como pudo. Rápidamente rebuscó en su armario, en busca de algo útil. La gente dice que después de ser transferidos, tomaría a alguien, al menos un año para volver a la Tierra. Para empeorar las cosas, el tiempo se mueve 10 veces más lento en otras dimensiones. Eso significaba que tendría que sobrevivir durante 10 años completos. Poder regresar con sus piernas de espagueti. ¿Podría siquiera sobrevivir? Temblando frente a la zona de transferencia asignada. En su sala de estar. Solo quedaban 3 minutos para prepararse. Sol-yoon empacó todo el equipo de exterior que pudo encontrar en su armario. Mientras miraba con miedo la cuenta regresiva. Intentó dar un paso hacia la luz. Pero simplemente no pudo hacerlo. Ni siquiera podía salir por su puerta. Antes de desmoronarse y... Este sistema lo estaba obligando a entrar en un mundo diferente. Sin poder ni habilidades. Olvídate de durar 10 años enteros. Podría ni siquiera sobrevivir un día entero. Entonces recordó la otra notificación. Que acababa de recibir. Se le otorgó la habilidad llamada Avatar. Así que gritó la activación a todo pulmón. Esperando que algo lo salvara. De esta absurda situación. Tan pronto como Son-yeon abrió los ojos. Se encontró con una copia perfecta de su cuerpo original. Desde la apariencia, la ropa e incluso la muleta. Eran imágenes reflejadas el uno del otro. El original. Song-hyun de repente sintió un dolor punzante en su cerebro. Empezó a ver 2 de sus caras. Y eso debió haberle confundido la cabeza. Aún confundido por toda la situación. Se dio la vuelta y miró en la otra dirección. Song-hyun se dio cuenta de que estaba compartiendo su visión con los ojos del avatar. Intentó mover el avatar, pero mover un cuerpo separado era mucho más nauseabundo de lo que pensaba. Mover tanto su avatar como su cuerpo principal era prácticamente imposible. Desafortunadamente, no había suficiente tiempo para experimentar más. Mientras la cuenta regresiva llegaba al último minuto, seguro que tenía una habilidad, pero tener un clon perfecto de su cuerpo débil, parecía inútil de todas las habilidades que existían. Se quedó atrapado con algo, que solo resaltaba cuán inútil era. Se preguntó si algún héroe podría salvar el día, y ir al otro mundo en su lugar. Antes de que Son-yoon pudiera terminar su pensamiento, se dio cuenta de que podría tener la configuración perfecta para hacer precisamente eso. Así que hizo que su avatar avanzara y entrar en la zona de transferencia. En el proceso iniciado, se concentró en controlar el clon, tanto como pudo finalmente. La luz azul de la zona de transferencia se intensificó. Son-yeon solo quería hacer un intento desesperado y probar una idea loca. Pero la zona de transferencia reconoció su avatar como él. El avatar fue transportado con éxito. Transportado a la dimensión outérica. De la nada, su cuerpo torpemente equipado. Engendrado en medio de un bosque. Miró su cuerpo en el entorno. Curiosamente, todos lo vimos enviar el avatar a la zona. Sin embargo, su conciencia aparentemente había ido con él. Afortunadamente, el sistema fue lo suficientemente amable para informar que siempre podría regresar a la Tierra, a través de la opción de devolución en la tienda Karma. Hablando de Karma, esas cosas eran el sistema de puntos principal, que podía recolectar y acumular, a través de sus aventuras actualmente. No tiene Karma, un chico absolutamente arruinado. Una vez más, ese dolor punzante dentro de su mente regresó. Su percepción estaba dividida entre el bosque, en la sala de estar. Su conciencia no se transfirió al otro mundo, solo estaba compartiendo su visión con el avatar. Ver 2 mundos diferentes a la vez, realmente podría alterar la mente de una persona. Entonces, en un intento de frenar el dolor de cabeza que me parte la cabeza, canceló su invocación.
De repente, el clon fue eliminado, y su percepción volvió a la normalidad. Mientras caía de espaldas, todavía estaba dentro de su casa. Se sentía enfermo del estómago. Sorprendentemente, logró correr al baño, antes de vomitar sus tripas. Después de experimentar viajes multidimensionales, viendo el lado positivo, al menos logró esquivar la crisis de transferencia urgente. Se giró de lado e invocó a su avatar una vez más. Se preguntó Songyun, ¿qué se suponía que debía hacer con tal habilidad de ahora en adelante? Su reflexión fue interrumpida por un mensaje de felicitación por lograr una gran hazaña. Cortesía del sistema. Logró regresar a la Tierra por su cuenta, sin usar la tienda Karma después de todo. Como recompensa especial, obtuvo acceso a un puerta de transferencia, que podría usarse una vez al día para moverse a una ubicación previamente visitada. Además de eso, su karma había aumentado considerablemente y así, se convirtió en el despertado, que regresó a la Tierra en el tiempo más corto jamás. El bro accidentalmente completó su historia y se cae rápidamente al descubrir un error. De karma 0. El sistema lo recompensó con una mente derretida. 9 millones de karmas, ganó un montón de puntos. Por simplemente desinvocar a su avatar. Sin hacer nada más. Eso sería aproximadamente 10 años de karma acumulado. Karma todo a la vez. Hasta donde sabía Sonia. El karma se paga según el impacto que uno tiene. En otros mundos. Se podía obtener a través de todo tipo de cosas. Bueno, no es que hubiera hecho trampa o arruinara las cosas a propósito. Para él, esta lesión no era simplemente un inconveniente. El karma era la principal forma de fortalecer las propias habilidades. Y hasta volver a la Tierra. Nivel humano. Le preocupaba que el sistema cometiera un error. Y podría pedirle que devolviera los puntos. Bueno, no es que hubiera hecho trampa o arruinado las cosas a propósito. Así que no debería ser responsable, ¿verdad? Podría regresar fácilmente a la Tierra. Así que el artículo de regreso a casa. Para él, esta lesión no era simplemente un inconveniente. La opción de estado mejorado, por otro lado, era bastante llamativa. Sintió vida en sus dedos de los pies. Encontró una opción de poder de recuperación mejorado. Y un poder misterioso comenzó a fluir, ya que ahora era rico en estos puntos imaginarios. La tentación de la palabra. La recuperación fue prácticamente irresistible. Hizo clic en la opción, que valía 10.000 karma, directamente en sus piernas por primera vez en un tiempo. Bajo resistencia. La lesión de la que había estado tratando de recuperarse durante años. Comenzó a sanar a un ritmo visible. Para él, esta lesión no era simplemente un inconveniente. Así que el objeto de regreso a casa, podría regresar fácilmente a la Tierra. Servían como cerraduras, que lo confinaba a esta habitación solitaria. Desde hace mucho tiempo, que su poder de recuperación había superado el estándar. Nivel humano. Ponerse de pie sin ayuda de una muleta. Se había vuelto posible así de fácil. Prácticamente todo acumulándose. Matando a personas que trabajan duro. Buenas acciones, malas acciones. Incluso se volvieron ridículamente fuertes. En otros mundos. Además, todavía le quedaba mucho karma en el banco. Y muchas cosas en las que gastar. Por 300.000 karmas podría mejorar su habilidad original. Lo que significaba mejorar su avatar. Sin una pizca de vacilación. Compró la actualización y se preguntó, ¿qué podría hacer con una habilidad mejorada? Habilidad de avatar para probar las mejoras. Convocó al avatar y admiró lo masculino que se veía. Sorprendentemente, el clon devolvió el cumplido. Con la habilidad mejorada, ahora podía dividir su conciencia en dos. Lo que le permitía moverse libremente sin problemas. Songyun también obtuvo una nueva habilidad. A través de la mejora se llamó Mind Hub. Era una habilidad que filtraba estímulos y emociones, aceptando solo la información y sensaciones que quería aceptar. No solo estaría libre de la enfermedad dimensional, sino que su cuerpo principal también podría filtrar el dolor. Si su avatar llegaba a lastimarse, lo probó golpeando al clon, con el avatar noqueado en el suelo.
Song Hyun celebró el hecho de que podía continuar aventurándose en otros mundos. Desde la comodidad de su habitación, podía controlar su avatar, como si estuviera jugando un videojuego muy realista. Además, podía convocar un avatar adicional, ahora llevando su límite a 2. Song Hyun se preguntó si podría continuar, aumentar el número de sus clones, a medida que crecía para facilitar las cosas. Estos avatares iban a necesitar algunos nombres. Admitidamente, no tenía el mejor sentido de los nombres en el mundo, pero Hansung desenvainó su cerebro en busca de nombres. Vio algo de basura suelta sobre la mesa, una taza de café vacía y una bolsa de ketchup, y lo resolví a partir de ahora. Hans también debe haber llegado al otro mundo. Será referido como Hans, nombrado así por la cafetería donde consiguió la taza. En cuanto al segundo avatar con una durabilidad decente, se llamaba Heinz como el ketchup de Heinz. Esos rasgos de afinidad de maná y durabilidad no eran malos, pero Song Hyun los consideraba fracasos. Con identificaciones aclaradas, tal vez era hora de hacer la tan esperada misión principal ahora. Entonces envió a Hans a la puerta de transferencia dimensional. En cuanto a Hans, se le encargó que simplemente se relajara y luciera bien en el sofá. Hans también debe haber llegado al otro mundo. También tenía una misión muy importante que cumplir. Limpió su lugar, y sacó la basura de un año. Había pasado mucho tiempo desde que intentó y fracasó, pero ahora podría finalmente salir. Después de años de aislamiento, finalmente sintió el sol en su piel una vez más. A diferencia de antes, no se sentía ansioso por salir en absoluto. Esto fue en parte gracias a la capacidad de usar Mind Hub. Mientras estaba afuera, Hans también debió haber llegado al otro mundo. Para cuando Hans se había teletransportado, ya era de noche en el bosque, justo cuando estaba rezando por un paso seguro, esperando que nada se le acercara en la oscuridad. Un destello depredador apareció cerca, un enorme y voraz pantera negra salió de la maleza, su mirada fija en Hans, como si estuviera mirando una deliciosa cena. La bestia saltó hacia adelante, y Hans reaccionó, desenfundando la espada que había preparado de antemano. Usó la vaina para detener el ataque de la pantera negra, dejando que el animal mordiera el acero. La baba de las panteras se esparció por toda la vaina, y fue desagradable como se esperaba de Mind Hub. Hans no sintió el más mínimo miedo ni dolor en esta intensa situación. Tal como pensaba, era como jugar un juego muy realista. Con la pantera en retirada, Hans cargó hacia adelante con una espada inyectada con maná. De una puñalada la sangre de la pantera se derramó sobre el suelo cubierto de hierba del tranquilo bosque. No habría podido hacer esto si no hubiera mantenido la compostura. Este encuentro solo le recordó cuán débil seguía siendo. A este ritmo, quedarse en este bosque y encontrarse con otro monstruo sería muy problemático. Afortunadamente, podía ver una aldea cercana más adelante. Esta pequeña aldea estaba situada entre el bosque y el terreno rocoso. El lugar parecía lo suficientemente pacífico. Tan pronto como entró por las puertas principales, Hans fue recibido calurosamente por un hombre mayor de aspecto amable, calvo que se presentó como Malcolm, el jefe del pueblo. El jefe Malcolm alabó al joven por haber atravesado el camino infestado de monstruos, camino forestal infestado a altas horas de la noche. Hans actuó con modestia y siguió el juego. También pidió permiso para quedarse en la aldea, incluso solo por la noche. El amable jefe lo recibió con los brazos abiertos, diciendo que debían ayudarse mutuamente. En los ojos del jefe Malcolm, el atuendo y el equipo de Hans parecían extranjeros. El joven simplemente restó importancia a todo. El jefe dijo que encontrarse con forasteros era raro en estas partes, y había pasado mucho tiempo desde el último, así que para celebrar, deberían tomar una copa en la taberna del pueblo. Con la ayuda del tipo jefe, a Hans le proporcionaron una habitación vacía para descansar la cabeza. Se sintió completamente bienvenido por el cálido pueblo. Había pasado un tiempo desde que disfrutó estar rodeado de otras personas. Incluso bebió. Hoy fue un día divertido.
Pero era hora de acostarse y descansar los ojos. Mientras estaba profundamente dormido, un extraño entró sigilosamente en la habitación. Mientras tanto, el cuerpo principal de Han Sung-hyun también estaba celebrando en la tierra. Un vaso frío de cerveza dio en el clavo. Se duchó, pidió pollo y cerveza, y observó cómo su avatar viajaba al otro mundo. Fue la configuración perfecta. Sung-hyun sintió un poco de pena por Heinz. Mientras él se relajaba, el segundo avatar tenía que hacer entrenamiento de salud, para utilizar su rasgo de durabilidad al máximo. No tenía planes de despacharlo todavía, pero es bueno estar preparado con anticipación. Dado que los clones estaban trabajando tan duro, dependería de Sung-hyun averiguar más información sobre el otro mundo. Desde la comodidad de su sala de estar, él desempeñaría el papel del perfecto comandante en jefe. Estaba de muy buen humor, hasta que sintió que algo andaba mal con Hans. Una sensación ominosa le molestaba en el fondo de su mente, como si algo malo acabara de suceder. De repente el sistema le informó que su avatar, Hans, había muerto. Todos los rasgos y datos serían reiniciados. Hans estaba celebrando y bebiendo con los aldeanos. Hace unos minutos y ya se fue. Mientras Sung-hyun intentaba averiguar qué demonios había pasado en el otro mundo, Heinz estaba ocupado comiendo pollo. La lógica dicta que debe ser el viejo, el jefe de la aldea Malcolm detrás de este acto duplicado. Debe haber envenenado las bebidas. Sung-hyun solo podía culparse a sí mismo, por ser demasiado complaciente en un lugar desconocido. Sorprendentemente comenzó a restablecer la conexión con su avatar supuestamente muerto. De regreso al pueblo, el jefe Malcolm expresó su decepción en el recién llegado, a quien pensó que sería útil. Hans pasó solo por el bosque en la oscuridad, así que esta cabeza calva pensó que sería talentoso, y aquí estaba despojado de su carne, sangre y órganos, y no muerto en forma de un esqueleto élite, en el mejor de los casos. En ese momento, la conexión restablecida permitió. Sung-hyun sintió la extraña sensación de ser nada, sino huesos. La raza de Hans había sido cambiada a un no muerto, y obtuvieron una habilidad especial, llamada corazón descompuesto. Retuvo sus rasgos comunes e individuales, pero ya no era humano. Convertirse en no muerto fue todo un shock, que no esperaba en absoluto. Sin embargo, debido a los efectos de limpieza de la habilidad del centro mental, su mente no estaba corrompida. Hans miró a su alrededor tratando de encontrar alguna pista sobre dónde estaba. Giró su cabeza hacia un lado, y vio un pequeño batallón de personas con carne en descomposición, y algunos sin carne en absoluto, alineados ordenadamente. Basándose en la apariencia de esta extraña exhibición, podría ser posible que algunos retorcidos monstruos estaban convirtiendo toda la aldea en no muertos seres. Fue entonces cuando un hombre entró en la habitación. Las manos aparentemente enojadas no se atrevieron a mover un músculo. Bueno, él no tenía ninguno. Así que trató de mantener sus huesos lo más quietos posible. Se acordó del hombre de la taberna de ayer. Este tipo simplemente estaba aburrido. Después de estar confinado en esta remota área montañosa, haciendo cosas realmente turbias durante tanto tiempo, tal vez los aldeanos con los que Hans bebió y celebró, eran finalmente magos oscuros. El hombre notó el esqueleto, sentado en la esquina de la habitación, alejado del resto de los no muertos. Hans se tensó ante la mirada del hombre. Temía que el hecho de que podía moverse sería notado. Afortunadamente, el hombre no era tan astuto, solo estaba molesto porque tenía que hacer un trabajo extra. Así que, usando una voz ominosa, le ordenó a Hans que se moviera hacia el resto de los esqueletos. Su corazón puede que ya esté podrido, pero podría jurar que casi tuvo un ataque al corazón. Justo entonces, la voz que usó el hombre, extrañamente, lo llenó con un poder que lo llamaba a moverse. Forzosamente, era lo suficientemente tenue como para que pudiera ignorar la orden si resistía, pero seguir el juego y pretender estar bajo control sería la apuesta más segura por ahora. El hombre simplemente había terminado con su trabajo problemático, y se quejó de cómo el viejo era demasiado meticuloso.
así que tenía que revisar constantemente la habitación. Finalmente se fue y cerró la puerta de golpe. Hans no pudo evitarlo, pero me siento familiarizado con esa sensación de control. Dentro de él, había un poder que hacía posible mover un cuerpo, compuesto de huesos. Tal vez fue por el rasgo de afinidad de Maná, con una mayor conexión con la magia. Rápidamente entendió la esencia del maná. Si pudiera practicar un poco, podría ser posible que controlara a los otros no muertos en esta habitación. Había pasado una semana desde que Hans murió, y se convirtió en un esqueleto de élite en un pueblo extraño. Se había quedado atrapado en la habitación de hormigón, trabajando alrededor del horario de los guardias. Para colar algo de práctica, Hans estaba tratando de usar su afinidad natural con Mana, para comandar a los otros no muertos, que estaban atrapados con él. Hoy era el día en que logró hacer algo, un progreso significativo. En su enfoque de prueba y error, logró hacer que otro esqueleto se moviera. Su cuerpo sin vida se levantó torpemente. Finalmente estaba haciendo algo de progreso. Le tomó toda su concentración hacer que uno se moviera, según su voluntad, pero aún era demasiado poco refinado. Además, estaba limitado. Para controlar a un solo soldado. Tal vez este era el límite de un simple esqueleto de élite. Hans escuchó un chirrido, que había estado escuchando durante la última semana. Una rata logró colarse en la habitación cerrada, y la alimaña fue lo suficientemente valiente como para escabullirse cerca de Hans. Inmediatamente agarró al roedor del suelo, haciéndola chillar. Finalmente atrapó a la rata, que había estado rascando su talón durante toda la semana. Esta rápida cosita lo había estado molestando durante un tiempo ya. Hablando de pequeños y rápidos, Hans consideró utilizar la rata como sujeto de experimento, en lugar de sus compañeras humanas no muertas. No tenía nada mejor que hacer, así que podría intentarlo, ¿verdad? Usando su dedo huesudo impregnado de maná, mató a la pequeña rata de una puñalada. Su sangre de la herida mortal se esparció por el suelo. Con la rata muerta, su cadáver ahora era susceptible a lo mismo, principio que Hans había estado practicando. De repente, el pequeño roedor se levantó con renovada vitalidad, como si no hubiera sido apuñalado hace un momento. Hans celebró en silencio su experimento exitoso. Llamó a esta rata no muerta Alfred y la dejó suelta. Este fue el comienzo de la operación Vigilancia Nocturna. Utilizando el animal discreto, podía reunir información, escuchando conversaciones en susurros. Alfred fue un activo muy valioso y eficaz cuando se trataba de espionaje. Ahora Hans podría tener ojos y oídos en el exterior. El quejumbroso gruñido volvió a la habitación, aún insatisfecho con sus condiciones de trabajo, bajo el viejo jefe cascarrabias. Podía ver al gruñido jugueteando con otra habitación cerrada, posiblemente un almacén de algún tipo. Curioso, se preguntó si debía enviar a Alfred la rata adentro para investigar. Quería más información, pero una densa energía oscura estaba impidiéndole incluso acercarse a la puerta, incluso con el centro de maná neutralizando sus emociones. Aún podía sentir instintivamente el terror dentro de esta misteriosa ubicación. Cada uno de sus sentidos le decía que sería demasiado peligroso acercarse más cerca, y así solo esperó a que el gruñido saliera, y escuchó una conversación entre gruñidos sobre algún tipo de proceso de maduración. Cada gruñido trabajando bajo el jefe de la aldea temía ese ominoso objeto dentro de la habitación misteriosa. Lo llamaban el fragmento del rey inmortal. El pueblo puede parecer normal a primera vista, pero estaba llena de guardias vigilando cada lado. También habían puesto trampas en cada edificio. Aunque solo los tontos se atreverían a infiltrarse en este lugar abandonado. Alfred se alejó corriendo, después de obtener información valiosa. Solo escuchando a escondidas ahora, sabía sobre la existencia de este fragmento del rey inmortal, confiado en que podría moverse libremente por la aldea. Para reunir más información, se preguntó, ¿dónde encontrar al hombre en el centro de este lío? El maldito jefe de la aldea calvo. Desafortunadamente para Hans, la segunda vida de Alfred, la rata no muerta, es de corta duración.
ya que es visto y asesinado por alguien afuera. No había vuelta atrás de esto. El culpable usó alguna magia, espada oscura que surgió directamente del suelo, para deshacerse de la rata, por supuesto. No era otro que el propio jefe de la aldea. Era un hijo de puta vigilante. Ni siquiera una rata podía escapar de su detección. Hans temía que lo atraparan después de este error. Al jefe simplemente le pareció extraño, que una rata no muerta, no exudaba la energía de la magia negra, pero su cuerpo estaba extrañamente lleno de maná oscuro. El bastardo calvo simplemente lo atribuyó a las alimañas, muriendo de causas naturales, y transformándose en un no muerto, debido a la exposición al maná oscuro. Si ese fuera el caso, la investigación sería fácil, ya que solo hay un lugar rebosante de maná oscuro, en esta aldea. Tan pronto como el siniestro anciano se acercó a sus gruñidores, se pusieron tensos cuando preguntaron si Jeffy estuviera a cargo del almacén de no muertos. Se pusieron aún más tensos mientras tanto. Hans estaba de luto por la pérdida de Alfred, aunque podría haber sido de corta duración. Realmente le gustaba esa rata, y prometió vengarse, en nombre del pequeño. Donde quiera que esté el espíritu de Alfred, más le vale cuidar lo que Hans tenía preparado para los bastardos, que lo puso en su situación actual. Al amanecer, Jeffy el matón pateó la puerta del almacén de no muertos, visiblemente enojado por haber sido regañado por su jefe, por dejar que una rata entrara y saliera sigilosamente de la habitación. Jeffy quería desahogar sus frustraciones en los no muertos, que escuchaban y obedecían sus órdenes. Los miraba como si no valieran nada. Cosas tontas, incapaces de formar pensamientos o moverse por su cuenta. Jeffy el matón estaba tan enfurecido e irritado, que le dio un puñetazo a uno de los zombis carnosos directamente en la mandíbula por ser demasiado lentos. Golpear algo directamente en la cara, definitivamente hizo que el patético matón se sintiera como un gran hombre. Levantó la cabeza del zombi por el pelo, para examinar su cara. Jeffy recordó a este zombi putrefacto, de cuando aún era humano. Era un hombre de familia, que se atrevió a rebelarse contra los magos oscuros, para proteger a su familia de un destino horrible, y fracasó. Jeffy el grunón desafió al zombi a que le respondiera. Ahora, incluso si no se hubiera convertido en un zombi sin mente, no podría hacerlo. Jeffy le arrancó la lengua a este tipo antes de matarlo. Después de todo, finalmente, perdió el interés en el pobre no muerto. Después de desahogar su ira y frustración, Jeffy extrañaba los días de diversión, cuando todo lo que hacían fue cazar a todas las personas del pueblo. Para su misión, él piensa que convertir a los zombis rebeldes, esposa en un no muerto, y ponerlos en la misma habitación cerrada es un favor. Los magos oscuros nunca perdonaron a nadie, incluso a los niños pequeños en ese momento. El zombi se levantó del suelo, y saltó sobre el hombro de Jeffy, prometiendo darle un gran mordisco. Su mordisco fue repentino y contundente, desgarrando la carne del grunón, haciéndolo sangrar. Pánico y tropiezo. Hizo su mayor esfuerzo por recuperar el control, usando la voz para ordenar al zombi, pero no estaba funcionando ya que las órdenes no impidió que el zombi actuara fuera de lugar. Jeffy lanzó su hechizo mágico ofensivo. Antes de que pudiera terminar de lanzar, la esposa no muerta de los zombis también se movió. Lo agarró y le cerró la boca a Jeffy, cancelando el hechizo lanzado. Se volvió para ver al resto de los no muertos, que se le había encomendado supervisar, arremetiendo contra él con venganza. Jeffy el bastardo sufrió una dolorosa serie de ataques, a manos de las personas que mató, y esclavizó, por supuesto. El culpable fue el esqueleto de élite, situado en la parte trasera de la habitación. Esto fue solo el comienzo de la venganza de Hans. En la entrada del pueblo, un joven estaba molestando a los guardias para que lo dejaran entrar, ya que supuestamente estaba buscando a su hermano dentro. A pesar de la resistencia de los guardias, se negaron a dejar entrar a un extraño tan descuidadamente, y el joven seguía pidiendo al menos. Finalmente vio al jefe de la aldea. El viejo bastardo calvo se sorprendió al ver el rostro del chico, para ver de qué se trataba todo el alboroto.
Se presentó al joven. Y los guardias, temerosos, hicieron espacio. Finalmente vio al jefe de la aldea. Era un joven con una cara idéntica a la de Hans. Era Heinz haciéndose pasar por el hermano gemelo de Hans. Tener dos cuerpos para llevar a cabo planes como este. Fue muy útil gracias a Heinz. Distrayendo al anciano del misterioso almacén al que Hans logró colarse. Donde se encontraba el fragmento del rey inmortal. Este pequeño fragmento púrpura oscuro no era una broma. El abrumador poder que emitía. Era palpable. Estaba absorbiendo la energía oscura de los no muertos. Batallón con el que vino no. Se sentía más como una resonancia mutua, que como absorción. Sin embargo, los no muertos estacionados en esta habitación, parecían increíblemente fuertes. Mucho más fuertes que la habitación en la que estaba atrapado. Esos tipos deben ser los rechazados. Eso enfureció a Hans. Que lo clasificaran como uno de esos rechazados. Ni siquiera calificaba para estar atrapado en este cuarto más importante, actuando por su orgullo herido. Agarró el fragmento, y lo metió directamente en su pecho vacío. El poder abrumador de la oscuridad explotó dentro de su caja torácica. Mientras esto sucedía, Heinz estaba haciendo todo lo posible para ganar el mayor tiempo posible, manteniendo al jefe Malcolm ocupado con su actitud alegre. Insistió en que los gemelos tienen una conexión secreta, que siempre señalaría la ubicación del otro. Malcolm continuó siguiendo el juego, actuando como el líder benevolente. Eso fue hasta que sintió la perturbación de energía, dentro de la habitación más importante de toda esta aldea. Heinz y los guardias también lo notaron. Algo estaba sucediendo con el fragmento. El jefe Malcolm dejó de lado todas las apariencias, y corrió hacia el almacén en su forma monstruosa, mientras ordenaba a sus guardias que mataran a Heinz. Inmediatamente los dos guardias giraron sus lanzas. Contra el joven, al menos intentaron hacerlo. Heinz ya estaba fuera de allí. Desapareció en el aire en el almacén. La mente de Heinz estaba llena de pensamientos inmutables, de desesperación angustiosa, y cada emoción humana negativa conocida de una vez. Aunque su mente estaba tratando de mantenerse al día, con la ayuda del centro mental, la intensidad y el dolor todavía eran demasiado para soportar. Ahora que estaba siendo sometido a los fragmentos, tortura mental, él supuso que no había ni una sola persona que pudiera soportar esta experiencia, con su cordura intacta. Con una última explosión de energía oscura, toda la habitación casi colapsó. El sistema le notificó que había cumplido con las condiciones para la evolución. Hans salió de esa tribulación como un mago inmortal, un Demolich después de absorber uno de 3 fragmentos existentes del rey inmortal. La magia oscura latente se había asimilado en su cuerpo. Con esta evolución, ganó la habilidad especial de sabiduría maligna, otorgando una comprensión absoluta, y talento en magia oscura. Sin idea de lo que estaba pasando, otro gruñido estaba maldiciendo a Jeffy, por haberle cargado con más trabajo, solo por una rata suelta. Su aburrimiento fue interrumpido por un fuerte y enojado mensaje mental del maestro. Informó que no había nada malo en su puesto, pero un desastre ya estaba. Elaboración de cerveza con el fragmento en el centro de todo. El gruñido intentó llamar a Jeffy, para que pudieran investigar la conmoción juntos, pero no obtuvo respuesta. Cuando se acercó a la puerta, para echar un vistazo más de cerca a lo que le sucedió a su compañero, el pobre gruñido fue asediado por los no muertos. Dentro, detrás de ellos estaba Hans, un Demilag con la capacidad de hablar la lengua humana, y tener su propia voluntad. Lo miró al gruñido de manera amenazante. Ya era hora de salir. El pobre gruñido usó su magia, en un intento de ahuyentar a los zombies ansiosos. La puerta finalmente cedió, abriendo una cascada de monstruos no muertos. Moviéndose según la voluntad de Hans, continuó hablando con el gruñido, asustando al pobre tipo. Hans podía sentir la diferencia en su nivel de poder. Después de su evolución, una parte significativa de ello debió ser la sabiduría maligna, que obtuvo solo al mirar y sentir. Cualquier cosa relacionada con la magia oscura, podía emular y dominar hechizos al instante.
En otras palabras, era un código de trampa absoluto. La ya caótica aldea fue sumergida aún más en el caos. Cuando todo el almacén voló por los aires en una explosión de fuego, Hans salió tranquilamente de allí, y hizo que el ejército de no muertos saliera. Bajo su mando, les ordenó que se vengaran, y que no dejaran escapar a ni uno solo de estos magos oscuros. Escapar. Deben matar a todos los humanos horribles de este pueblo. Y así, la rebelión de los no muertos comenzó con Hans como catalizador. Él esperaba una fácil limpieza de la aldea, pero algunos de los élite soldados esqueletos comenzaron a morir, poco a poco. Eso fue porque el jefe Malcolm se había unido a la pelea, y estaba enojado mientras empuñaba magia oscura de manera amenazante. El acto de anciano amable se había ido por la ventana. Ahora quería saber, ¿qué hizo este simple esqueleto con el fragmento del rey inmortal? Su verdadero nombre era Marcos Giocali, un anciano en el voto de desafío. Se dirigió hacia Hans, se movió demasiado rápido, preguntó con descaro al anciano si aún lo recordaba. De hace unos días gracias a este demonio calvo. Literalmente perdió su corazón. Simplemente se tomó la libertad de recoger uno nuevo. Del almacén, el fragmento ahora estaba profundamente incrustado, y asimilado en su cuerpo no muerto. El anciano rechinó los dientes de rabia. Pensar que algo tan humilde, esqueleto no muerto, se fusionaría con el fragmento del rey inmortal. Era absurdo en su furia. El viejo sacó un hechizo retorcido. El dedo de la muerte. ¿Por qué le harías eso a un esqueleto, amigo? El hechizo giratorio hecho de pura magia oscura. Se centró en Hans, se movió demasiado rápido, y no tuvo suficiente tiempo para esquivar. Afortunadamente, solo le cortó uno de sus brazos. Ni siquiera dolió. Solo estaba molesto. Que el viejo grosero fuera tan descortés. Y atacara mientras aún hablaba. El anciano vertió todos los recursos y mano de obra que tenía, durante todo un año, para acelerar el proceso de maduración del fragmento. Así que estaba justificadamente furioso. Estaba tan cerca de obtener poder, más fuerte que cualquier cosa imaginable, solo para que fuera arrebatado por un esqueleto inteligente. El fragmento se desperdició simplemente al convertirlo en una élite. Esqueleto en una demolición. Con su furia construyó una espina afarria de oscuridad, hecha puramente de magia oscura. Hans criticó al viejo bastardo por ser tan cursi. Se dio cuenta de que poner el fragmento en su cuerpo debió ser como poner un nivel alto, encantamiento en un arma de principiante. Sin embargo, no le importaba. En este mundo podría ser el único que podría hacer que la asimilación funcionara. Estaba ciertamente convencido de que el viejo grosero no podría soportar la tortura mental. El anciano parecía fascinado con la resistencia a la corrosión anormal de Hansa, y quería estudiar su cuerpo como sujeto de prueba. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, el Elder Marcos hizo estallar un ectoplasma roto. Hans criticó al viejo bastardo por ser tan cursi, y anunciar los nombres de sus habilidades. Cuando estaba lanzando en su corazón, Hans estaba luchando esta pelea, por el bien de la venganza de Alfred. Sin saber quién era Alfred, el Elder Marcos preguntó si era uno de los aldeanos. Sospechando que Hans debió haber infiltrado la aldea, sabiendo en qué se estaba metiendo, de repente apareció una masa potente de magia oscura, en el flanco del viejo pedorro. Logró levantar una barrera a tiempo, defendiéndose del lamento de la energía oscura. El Elder Marcos estaba en apuros y lo sabía. Hans se estaba acostumbrando rápidamente a la magia oscura, por segundo gracias al poder del fragmento, creyendo que no podía permitirse perder más tiempo mientras el esqueleto se hacía más fuerte. Activó el pacto de destrucción. Los hombres del anciano Marcos, que estaban haciendo su mayor esfuerzo por resistir el ataque de los no muertos, comenzó a comportarse de manera extraña. En medio de sus respectivas batallas, comenzó con una sensación de casi vomitar, seguido de sus almas y magia saliendo de sus cuerpos. Uno a uno los magos oscuros, que habían servido bajo el viejo, con lealtad a través de los años cayó, mientras sus almas y magia eran succionadas. El Elder Marcos acumuló las almas, y los transformó en la corona del quebrantado.
Mientras colocaba la corona en su cabeza calva, obtuvo acceso al lugar de descanso de los muertos. Este horrible jefe, solo usó las almas de sus subordinados. Para amplificar su propio poder. Hans podría haber soportado la corruptora poder del fragmento, pero el próximo ataque del viejo podría ser una historia diferente. Gritó el nombre largo de la técnica, y fue interrumpido cuando estaba a medio camino. Todos los viejos fanfarrones posando y charla basura fueron recibidos con un solo disparo de rápido movimiento. Energía oscura en la garganta. Solo podía culparse a sí mismo por tener hechizos tan elaborados. Hans casi se quedó dormido, esperando el título completo del hechizo, así que terminó la pelea en un solo ataque de todos modos. Gracias a la demostración de habilidades del anciano Marcos, Hans aprendió un montón sobre magia oscura rápidamente. Morir. Tal muerte estúpida fue el castigo final del anciano. Su obra de vida, todo lo que había soñado, todo se volvió inútil, en manos de un extraño esqueleto. Mientras el viejo soltaba su último aliento, Hans miró hacia los cielos, creyendo que Alfred, la rata, estaba observando desde arriba. Probablemente estaba en paz ahora que se hizo justicia. Descansa en paz, dulce príncipe. Todos esperamos que consigas mucho queso en el cielo. Mientras la guerra en la remota aldea llegaba a su fin, una conmoción estalló en un reino lejano. Dentro de una extensa iglesia, una mujer de la iglesia oró a su Dios, como si fuera una revelación divina. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en esa lejana aldea. Inmediatamente buscó al obispo Martín para pedir orientación. Esta joven era ampliamente conocida en la tierra como Santa Restar, y necesitaba dirigirse a toda la congregación lo antes posible. Había detectado una señal de la inmortalidad, resurrección del rey desde el oeste del reino. Sabiendo la seriedad del asunto, obispo Martín se apresuró a llamar a cada miembro relevante de la iglesia para convocar una reunión urgente. La resurrección del monstruo que había sumido al continente en el miedo hace cientos de años sería una catástrofe de proporciones incalculables. Saint Restar se negó a permitir que algo así sucediera. Bajo su vigilancia, Hans caminó por los alrededores después de la batalla y evaluó los daños a sus fuerzas no muertas. Tenía unos pocos cientos bajo su control, pero estaban casi aniquilados. Pero lo bueno de las tropas no muertas era, siempre podrías hacer unos nuevos y reponer tus pérdidas. Es parte de la diversión de ser un nigromante. Por ahora, realmente necesitaba ocuparse primero de su brazo perdido, así que caminó por el campo de batalla para encontrar un adecuado solución. No tuvo que ir muy lejos, hasta que encontró un ajuste bastante bueno, de un esqueleto caído. Hans luego activó la super recuperación, mejorada por su comprensión más profunda de la magia oscura. Solo tomó 2 segundos recuperar su extremidad perdida. Ahora es tiempo de levantar un nuevo ejército. Apuntó a los cadáveres sin alma de los magos oscuros, esparcidos por las calles para ser sus nuevos subordinados. Sabiduría maligna. También vino con los susurros guiadores del abismo. El fragmento del rey inmortal fue básicamente prestándole el conocimiento y poder que necesitaba para crear un soldado no muerto eficaz. Uno debe contaminar el poder mágico restante en el cuerpo y raspar los fragmentos de conciencia. Al principio iba bien, pero debió haber perdido la concentración en la recta final, lo que resultó en la destrucción del soldado no muerto. Hans pensó que hizo todo bien, pero este proceso podría ser más difícil de lo que inicialmente pensé. Sin embargo, logró levantar un nuevo ejército después de unas horas. Después de algunos intentos de prueba y error, comenzó a entenderlo, y aumentó drásticamente su tasa de éxito. Ahora necesitaba averiguar qué hacer con el cadáver del anciano Marcos. Tal vez podría convertir al muerto viejo pedorro convertido en un no muerto con el alma intacta, para que pudiera extraer algo de información. Eso habría sido el mejor de los casos, pero podría no ser posible. Tras una inspección más cercana, resultó que el anciano del voto de desafío no tenía alma. Su alma debió haber sido extraída artificialmente.
a través del círculo mágico colocado sobre su corazón. Es muy probable que lo hayan hecho, como una forma de medida de seguridad, de su organización, ya que podían llevar a cabo una operación tan grande. Es natural que tuvieran algún tipo de seguro. Aún así, podría convertir el cadáver en otro, no muerto sin alma por aquí. Podría obtener un no muerto de primer nivel, con autoconciencia y buenas habilidades de combate, tal como lo hizo con las docenas de tropas. Contaminó el poder mágico restante en el cuerpo del anciano. Reunió los pensamientos restantes del bastardo, y plantó un nuevo ego. El resultado fue un no muerto con el título de Mago de la Muerte. La energía que giraba a su alrededor era mucho más grueso de lo normal. Lo que es más impresionante de los magos oscuros es que conservó su barba blanca. Hans no esperaba al Mago de la Muerte fuera capaz de hablar, así que fue una grata sorpresa. Decidió conservar el falso nombre del viejo, Malcolm. De esta manera podría abusar del horrible hombre. Incluso después de la muerte, Malcolm podría haber perdido los recuerdos de su vida pasada, pero eso no borra los crímenes y atrocidades que cometió. Sería el saco de boxeo de Hans de ahora en adelante. Cuando se mencionó su nombre, Malcolm parecía sentir miedo por su nuevo maestro. Hans miró el viejo bastón de hechicería, y el pobre mago de la muerte tembló de horror. Hans acaba de obtener una nueva arma decente. Se paró frente a la pila de huesos, que pertenecía a los aldeanos no muertos. Entre ellos estaba el aldeano zombie abusado por los gritos. Este era el tipo que lo ayudó a matar a Jeffy. Él fue el catalizador de esta revuelta de no muertos. El único regalo que podía dar a los aldeanos, que habían sido convertidos en monstruos grotescos, fue un lugar de descanso final, en paz eterna con sus familias. Hans prendió fuego al pueblo, quemándolo junto con sus desafortunados habitantes. Mientras Hans quemaba huesos humanos, Hans Hyun estaba limpiando plato tras plato de pollo frito. Para satisfacer su curiosidad, buscó el precio actual del oro en el mercado. La aldea estaba ocupada por brujos y magos oscuros, y acumulaban oro y tesoros como locos. Ahora todo eso le pertenecía. Para llevar un registro detallado de su botín, Song Hyun convocó a Hans a la tierra. Tan pronto como el de Milag apareció en su sala de estar, el aura de muerte y oscuridad llenó el lugar de pavor. Aunque Hans era su clon, el poder Layton en esta cosa era demasiado para el mundo normal, temiendo lo que podría pasar si Hans continuaba existiendo en la Tierra, así que canceló la convocatoria. Solo por sentir el aura mortal pensó que iba a morir, ya que tenía que convocar a Hans de vuelta para obtener su botín, quizás fortaleciendo su habilidad única. El primero podría ser el movimiento que abrió la tienda Karma. Y se sorprendió al descubrir que ganó alrededor de 400.000 karmas, además de los otros 400.000 que aún no había gastado. Mejorar su habilidad costaba 300.000, así que era posible. El sistema explicó que a medida que su habilidad de avatar crecía, el número de clones que podía tener aumentaría. Su fuerza mental también había superado el estándar, así que adquirió la habilidad de serenidad. Esto evitaría que su mente fuera influenciada por factores externos y ataques mentales ahora, que podía manejar invocar a Hans por períodos prolongados, períodos de tiempo. Finalmente podía hacer un inventario de los tesoros que había ganado, viendo que aún se sentía bien, mientras trabajaba al lado de su clon demolido. La serenidad debe ser la versión más fuerte de Mind Hub, como se aplicaba al cuerpo principal 2 de Songjun. Parecía que siempre le otorgaban las habilidades que necesitaba cuando las necesitaba. Por ahora es momento de vender el oro y cobrar los frutos de su trabajo. Trajo bolsas tras bolsas, llenas hasta el borde de oro brillante, frente a expertos y simplemente les encargó que depositaran el dinero en su cuenta. Para cuando salió del establecimiento, toda la tienda lo estaba agasajando, como su cliente más valioso. En caso de eventos imprevistos, también escondió a Hans en su sombra usando magia oscura. Incluso hizo que su clon demolido llevara una máscara, en caso de que tuviera que invocarlo frente a otras personas. Justo cuando estaba pensando en su nueva riqueza,
obtenida sin ningún problema. La tienda explotó. Una bestia salió de la explosión riendo maníacamente. 2 ladrones, uno que parecía un hombre lobo, y uno que parecía un ladrón común. Rápidamente robaron las bolsas de oro recién depositadas. No esperaban tener una cosecha tan buena. Han Sang-hyun. Pero aún necesitaban correr y escapar. El ladrón montó al hombre lobo, y salieron corriendo hacia las calles. Con una velocidad increíble, estos dos eran supervillanos. Son personas despiertas, que cometen crímenes usando sus habilidades. Opuestos a ellos, están los guardianes que protegen a los ciudadanos. Viendo a los dos villanos correr hacia Dios sabe dónde, Song-hyun estaba atónito, recordó ese día traumático. Cuando lo perdió todo, fue devuelto a la realidad. Cuando el hombre lobo lo golpeó y lo apartó del camino. Mientras continuaban corriendo, los guardianes probablemente rastrearían a estos villanos. Han Sang-hyun pensó que había cambiado, pero incluso después de todas sus nuevas experiencias, seguía siendo el mismo tipo, quien se congela ante la adversidad. Los ladrones podrían realmente salirse con la suya, ya que los guardianes tardan unos 3 minutos en responder a los crímenes. Los criminales tienen mucho tiempo para esconderse. Todo lo que los dos necesitaban hacer era unirse a alguien llamado Portal. Y esto sería un crimen perfecto. La chica llamada Portal, con quien se suponía que se encontrarían en un punto de partida, estaba tendida en el suelo inmóvil. Los dos ladrones intentaron despertarla sin éxito. Y en los rincones oscuros del punto de escapada, había un esqueleto. Hans caminó hacia los villanos, emitiendo amenazadoramente un aura de muerte alrededor de su cuerpo. Los ladrones inmediatamente captaron la vibra, que este extraño no era un guardián. Han Sang-hyun admitió que no podía hacer nada por sí mismo, en ese momento, pero el mago inmortal llamado Hans, definitivamente podría. Los soldados esqueletos se abrieron camino desde el suelo, sorprendiendo a los villanos. Era hora de enseñarles a estas personas que no se metieran con clones sobrepotenciados. Un equipo de oficiales vestidos corrió al punto de escape de los villanos. Después de rastrearlos desde el robo, los guardianes de la Asociación de Retornadores de Corea del Sur tenían una historia con los ladrones. Por historia me refiero a que nunca habían podido atraparlos. Tan pronto como llegaron al lugar, el líder del equipo se quedó paralizado ante lo que vio. Todos los villanos yacían en el suelo inmóviles, con los guardianes careciendo de tiempo de respuesta. Alguien ya había luchado y derrotado a los villanos. Y desapareció. No había pasado mucho tiempo. Así que quien hizo esto debe estar todavía cerca. El líder del equipo urgentemente encargó a sus subordinados que buscaran alrededor, por cualquier señal de quien neutralizó a los ladrones. A quien estaban buscando. Hans ya había regresado a su forma de sombra, apresurándose de regreso a Han Sang-hyun. Song-hyun resolvió el problema sin mover un dedo. En general, hoy fue un día refrescante para él. Incluso pensó que aliviar el estrés, golpeando a villanos de vez en cuando, podría ser algo con lo que podría estar de acuerdo. Al día siguiente, el segundo avatar de Song-hyun, Heinz, emprendió su propio viaje. Su destino era el pueblo grande más cercano. Y las cosas parecían mejorar. Malcolm, ese viejo, podría ser un mago oscuro y engañoso de la muerte, pero no estaba mintiendo sobre el pueblo. Al este de la aldea, Heinz entró por la puerta, y marcó el inicio de su debut oficial, en el otro mundo. Pero la atmósfera dentro estaba lejos de lo que él esperaba. Él esperaba explorar un lugar lleno de actividad, pero el pueblo parecía extrañamente vacío para su tamaño. Ni siquiera hacían controles en las puertas, ni estaban interesados en extranjeros caminando por ahí. Se encontró con unos matones de aspecto aterrador, acosando a una joven en un callejón aislado. Exigieron 2 monedas de plata en 3 días, o harían algunas cosas desagradables. A la joven, Heinz miró este cansado cliché de matones de la ciudad, explotando a una jovencita y se burló. No quería una medalla en este negocio problemático, pero podría no tener otra opción. Cuando la joven que huía chocó con él, al salir del callejón, ella se disculpó repetidamente por chocar con él. Heinz le preguntó si conocía bien la ciudad.
Él dijo. No quería involucrarse en nada problemático, pero iba a necesitar un guía de todos modos. Ella miró hacia arriba, aparentemente sorprendida de que él no actuara como un bastardo. Haynes sacó 2 monedas de plata, y se presentó como su futuro empleador. Mirando el par de monedas de plata en su mano, sus ojos se iluminaron aún más cuando él propuso, que deberían discutir las condiciones laborales. Después de un recorrido rápido por la ciudad, terminaron en una posada local. Según la chica, este alojamiento era uno de los mejores lugares para quedarse en la ciudad. Durante su recorrido inicial, Haynes descubrió que el nombre de la niña era Diana. Ella había estado tratando de ganar algo de dinero, para cuidar de su pequeño hermano enfermo, después de perder a sus padres. También estaba en deuda por el dinero del tributo, con algunas personas sospechosas. La gira de hoy le valió 2 platas. Y Haynes la necesitaba también para mañana. Tan pronto como Haynes tocó la cama, trató de convencerse de que solo estaba haciendo una buena acción, incluso si lo estaban estafando. Y así, concluyó el primer día de su aventura, que no había tenido eventos. Este podría ser el mejor de la ciudad, pero la cama era muy incómoda, que apenas pudo dormir lo suficiente. Escuchó a una chica estornudando afuera, y decidió asomarse por la ventana, para ver qué estaba pasando. Resultó que Diana había estado acampando fuera de la posada, esperando a que él se despertara. Podría haberse resfriado, por estar afuera tanto tiempo, pero aún así saludó a su nuevo jefe con una sonrisa. El sol ni siquiera había salido por completo. Haynes la invitó a pasar a desayunar. También le pidió que viniera solo durante la hora del almuerzo, en lugar de acampar tan temprano en la mañana. Diana apenas escuchaba sus palabras. Mientras estaba concentrada en la comida en la mesa, incluso tomó el pan y los huevos sin terminar de su plato, y él la dejó tomarlo ya que parecía hambrienta. En lugar de comer la comida en ese mismo momento, en realidad los guardó en su bolsa. El nombre de la ciudad era Azanthu. Era un territorio pequeño, en el lado occidental del reino de Talía. Podría haber parecido un pueblo medieval ordinario, pero había algo ligeramente extraño. Acerca de todo, había un símbolo extraño por todas partes. Parecía un dibujo de los colmillos de un monstruo. No parecía que estuviera dibujado con pintura, aunque Diana explicó que estos símbolos estaban dibujados con sangre. Ese hecho macabro no molestaba demasiado a Haynes. Mientras intentaba oler si realmente estaba dibujado con sangre, Diana preguntó al azar si Haynes había comido una sopa, que contenía carne de venado para la cena. Anoche podía darse cuenta simplemente oliendo, porque tenía un sentido del olfato anormalmente bueno. Su sentido del olfato era tan agudo, que incluso podría considerarse una habilidad especial. Diana explicó que el símbolo macabro era el emblema de una organización llamada Barkalak. Ellos supervisaban los caminos. Justo cuando estaba a punto de continuar compartiendo más información sobre Barkalak, Diana se detuvo en seco. Lo hizo porque olfateó algo familiar. Desde lejos, Diana tomó otro sorbo de aire, y confirmó su sospecha. Era el olor del pan recién horneado. Un pan tan bueno que todos deberían probarlo. Si por casualidad están en un Azanthu, habían comido hacía un momento. Y esta joven ya estaba buscando el próximo lugar para comer. Si no hubieran salido corriendo a la panadería en ese momento, habría olfateado algo completamente diferente, flotando en el aire el olor de la sangre. Unos días después, Haynes se situó en su lugar de encuentro con Diana, pero ella estaba inusualmente tarde para su cita de hoy. De pie al aire libre, atrajo una atención no deseada hacia él. Los matones de la ciudad que vio en su primer día. Se acercó a él con una propuesta. Para hablar, no podía molestarse en perder tiempo. Con estos bajos tipos así, sacó algunas monedas de plata para sobornarlos y quitárselos de encima. Haynes incluso actuó como si estuviera donando algunas monedas de plata para ayudar a mantener el orden público, lo cual le gustó a los matones de la ciudad. Haynes ya había preparado algunos fondos para este tipo de cosas. En el cuello del matón calvo, había un tatuaje del mismo símbolo, esparcido por todas las paredes de la ciudad.
Diana también le había advertido que no se quedara cerca de los callejones, ella incluido. Le aconsejó que saliera de la ciudad lo antes posible. El miedo que tenía por los matones de Barcalac era profundo. Mientras los matones se alejaban, Haynes los oyó hablar sobre un niño que capturaron, bajo las órdenes del jefe. Al oír la mención de un niño secuestrado, Haynes se alarmó. Su mente saltó inmediatamente al peor de los escenarios. Pensando que habían secuestrado a Diana, Haynes prometió no entrometerse en asuntos problemáticos, pero les gritó a los matones que esperaran. Sabía que cuando se trataba de situaciones tensas como esta, el impulso era importante si se volvía demasiado peligroso. Siempre podría cancelar la convocatoria en cualquier momento. Él robó su determinación, y les dijo a los matones que tenía curiosidad por algo. En ese momento apareció Diana, demostrando que su suposición estaba equivocada, y ahora tenía a 2 matones enojados tras de él. Lo confrontaron sobre su curiosidad, su tono velado con amenazas, pero un enorme almacén de comida para vampiros. Haynes inmediatamente hizo la conexión. Por las molestias, los matones se aprovecharon de la situación, y limpió su bolsa de monedas. Pero sangre, Haynes preguntó por qué sería así, pero estar irritado con Diana por llegar tarde. Les ofreció darles aún más monedas de plata. Ella no tendría ninguna comida gratis hoy, pero Diana sabía que si realmente llegó tarde, si esas personas exigían un rescate, el niño pequeño ya se había recuperado de su enfermedad, y volvió a estar saludable, gracias a toda la comida que Haynes había dado a los hermanos. Gratis. Ahora él se había ido y Diana no sabía qué hacer. Haynes inmediatamente unió las piezas. Esos Barcalac. Los matones acababan de hablar sobre secuestrar a un niño. Era muy probable que ellos fueran los culpables. Cuando le preguntó a Diana si Barcalac podría estar involucrado, una expresión de terror absoluto se extendió por su rostro. Comenzó a gritar de angustia, al pensar en su hermanito, cayendo en manos de Barcalac. Haynes le aseguró que, porque su hermanito había desaparecido de repente, llegó tarde. Pero Diana sabía que si realmente estaban, los que estaban detrás de la desaparición de su hermanito, y haciéndolo preocuparse como castigo, pero estar irritado con Diana por llegar tarde, tomaron todo lo que él no podía ayudar, y vaciaron su bolsa de monedas. Los matones se aprovecharon de la situación, por la inconveniencia, pero este lugar no era nada, pero un enorme almacén de comida para vampiros. Hablando de vampiros, el monstruo de la noche acababa de terminar de alimentarse de sangre. Podía oler el penetrante aroma del maná oscuro cercano. Se preguntaba si había un conflicto interno, que involucraba el fragmento del rey inmortal. Era una pena que tuviera que moverse para cosechar un fruto. Había estado esperando madurar. Tan pronto el vampiro de Azanthu, un hombre apuesto con ojos rojos carmesí, colmillos afilados y cabello y piel pálidos. Había puesto sus ojos en otra comida.